policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Amado Vudú, Artemio López, Natalia Salvo, Rinconet arrancan el fin de semana sin marearse con las portadas de papel. Sin diarios en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan todos y todas? ¿Cómo andan todes? Acá estamos en un nuevo Sin Diarios, pero con las noticias vertebrales, capitales y con la gente que consume carbohidratos. Exacto. Del bueno, las medialunas de grasa y de manteca, como nuestro estimadísimo amigo y colega Sebastián Rinconés Fernández. ¿Cómo le va, Rinco? Muy bien, ahora que la veo mejor y esperando que el mejor vicepresidente varón de nuestra historia nos conteste. Está, pero primero te quiero decir algo. Qué lindo que es cuando los tratos no son con interrupciones, son armónicos, son compatibles. Eso lo decimos. Fluyen. Para nuestro amigo Artemio, que seguramente nos va a estar acompañando. Hola, Amado, ¿cómo estás? Amadís. Buen día a todas y todos. Muy buen día. ¿Cómo va todo? Lo tenemos un poco... ¿Arrancamos? Ahí está. Te teníamos como chicloso recién, pero ahora te escuchamos. Chicloso y robótico. Claro. Amadís, no sea gomoso. ¿Cómo viste esta semana trepidante? Que podíamos decir que empezó el miércoles con la no ida del presidente a Tucumán por factores climáticos que no impidieron que fuera la vicepresidenta. Siguió con el affair del Pauta Fantino y el Toto Caputo, y terminó con el voto de un montón de iniciativas que le interesaban a la oposición y que aparentemente enfurecieron al oficialismo, aunque ahora nos explican que todo funciona según el plan. Bueno, primero que nada, como siempre, es un honor y un gusto estar en la Radio de las Madres, ¿no? Porque está bien, es la 530, pero somos radio, es nada al lado de que es la Radio de las Madres, y recordar a las madres y a Eve en este momento donde ha sido una buena semana para el campo nacional y popular, con dos hechos. Tenemos la unidad para la elección de medio término y tenemos todo lo que se votó en el Senado esta semana, pero yo digo, nos siguen pegando abajo. Para los que no creen que la cuestión de la persecución o de la utilización en esta etapa de parte del sistema judicial para la persecución política, bueno, tenemos para todos los gustos, ¿no? Tenemos condenas, tenemos búsqueda de dinero, y tenemos el fallo de YPF contra YPF en los Estados Unidos. Para los que quieran seguir el tema, recomiendo tarde, pero me parece que es muy sustancioso y vale la pena, las dos notas del cohete a la luna de la semana pasada, la de Soler y la de Robelli. Me parece que leerlas juntas ilustra mucho sobre lo que está en juego y sobre cuáles fueron los procedimientos para poner al menos en crisis a la principal empresa argentina, que es argentina y que está conducida por el 51% de las acciones por el Estado argentino, por decisión política,
del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y del Congreso de la República Argentina, y leerlas juntas y en el marco de la editorial de Horacio Berbisky en el cohete del domingo pasado. Me parece, está bien, es una semana tarde, pero tiene una relevancia absoluta de un tema que empieza a salir de la discusión pública, ¿no? Y un tema en el cual, más allá de cualquier discusión sobre el cómo, lo importante es el qué, lo importante es la recuperación de una de las palancas de funcionamiento de la economía argentina, sin la cual, sin que se hubiera recuperado la conducción estratégica a través de las acciones de esa empresa, no estaría vigente para el país la posibilidad de tener el desarrollo de Vaca Muerta. Entonces me parece que lo importante de esa decisión, sobre todo, es el qué, más allá de cualquier discusión sobre el cómo, y me parece que ilustra mucho de qué representa parte del poder judicial global. Por eso la editorial de Horacio Berbisky me parece central para entender y cómo se toman algunas de estas decisiones a escala global y a escala argentina también, ¿no? Porque hemos tenido una semana que el árbol no nos tapa el bosque, ¿no? Todo lo que sucedió de bueno no deja de ilustrar que Cristina Fernández de Kirchner, la principal figura de Argentina política, sigue estando proscripta y está detenida, ¿no? Me parece que no debiéramos naturalizar eso como si fuera algo que, bueno, está bien, ya pasó, ya sucedió. Porque es sistémico, porque viene pasando hace mucho, y como siempre me gusta recordar, un abrazo grande para Julio De Vido, para Milagro Sala, para Alejandra Gil Cargó, también para los empresarios que han sufrido esta persecución, porque es curioso, solo hay problemas de corrupción en un espacio político, ¿no? El resto no tiene ninguno. Entonces me parece que debiéramos pensar bien este tema y sobre todo pensar bien qué se hace cuando se tiene la posibilidad de gobernar la República Argentina por medio del voto popular, y sobre todo no solo por medio del voto popular, sino a favor de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Así que el primer punto, no empezar a naturalizar cuestiones graves que han sucedido para la Argentina en la cuestión, entre comillas, judicial, tanto en la Argentina como afuera de ella, en contra de las necesidades y de las potencialidades de la República Argentina y de su pueblo. Y a partir de esto sí, cosas curiosas y no tanto, ¿no? Es extraño que un presidente de la Argentina, a dos hechos que ningún presidente ha dejado de participar o ha faltado, porque la palabra es faltar, no haya estado presente, y con excusas insólitas, ¿no? Que me parece que las excusas hablan más del porqué que el propio hecho, porque no es solo el 9 de julio, sino que también fue el Día de la Bandera. Todo va pasando, todo va sucediendo. Un presidente que habla de que Argentina fue una potencia, bueno, ni siquiera con su presencia acompaña dos fechas tan importantes para nuestra historia, y te diría casi para todas las visiones políticas de nuestra historia, ¿no? Porque, bueno, puede haber discusiones sobre qué sucedió el 9 de julio con algunas de los delegados que fueron a declarar la independencia argentina, o la discusión sobre la independencia argentina en Tucumán el 9 de julio, pero ningún presidente ha dejado de participar de esa celebración patria, ni que hablar del Día de la Bandera en Rosario. No es casualidad que este presidente falte a cuestiones que son en las provincias argentinas, que son fuera de
de la ciudad de Buenos Aires. Habla también del desprecio por la Argentina productiva, por la Argentina donde surgen muchas veces los migrantes internos que no encuentran respuesta, y acá recordar al Papa Francisco también y su visión de que casi todos los temas de la economía del siglo XXI pueden reflejarse en el hecho de los migrantes, ¿no? Y las migrantes. Y en la Argentina tenemos hace rato de los dos, de migrantes que vienen de otras fronteras y también migrantes internos que no pueden encontrar respuesta en su tierra a sus necesidades y a sus sueños materiales, y entonces hay una fuerte migración interna. Y la votación del Senado, que viene después de una votación en diputados, que también fue muy importante, me parece que lo del Senado también marca a las claras esta cuestión de la ciudad de Buenos Aires y las provincias, ¿no? En definitiva, cuestiones muy importantes que son de todos los argentinos, como el sistema jubilatorio, como la moratoria, como los aumentos jubilatorios, como la cuestión y las necesidades de las y los discapacitados. También no hay que olvidar la ayuda a la ciudad de Bahía Blanca, que sufrió las inclemencias del tiempo. Se resuelven con una ley finalmente porque muchos gobernadores se dan cuenta que el gobierno nacional no les da ningún tipo de respuesta, y en el fondo el gobierno nacional cree que la República Argentina termina en la General Paz. Y no es un hecho del que se hable mucho, pero creo que es importante volver a marcar, sobre todo en un año electoral, esta cuestión de que hay un gobierno que solo mira lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, porque solo mira lo que pasa en las finanzas. Cuando la Argentina se piensa desde las finanzas hacia lo productivo y no de lo productivo hacia las finanzas, no es casualidad que coincida con cuando la Argentina se mira desde la ciudad de Buenos Aires al resto del país, como si el resto del país no existiera o no fuera algo importante para el gobierno nacional. Una visión que cambió, el único presidente que la cambió fue Néstor Kirchner, y la continuó Cristina Fernández de Kirchner, esto de entender que hay un país, ¿no? Y ahí, en eso del país, otra vez recordar a Julio De Vido como quien llevó adelante toda la planificación federal para que un país que en el siglo XXI no tenía integrada en forma completa su red eléctrica, y bueno, eso lo terminó Cristina como presidenta, pero también ver el estado hoy de las rutas argentinas y claro, porque hay un gobierno que no ha decidido políticamente no ocuparse de integrar al país. Lo mismo es la discusión sobre el rol de aerolíneas argentinas en la integración de nuestro país, ni qué hablar de los trenes, de los cuales ya ni siquiera se habla, han salido de la discusión pública. Entonces, me parece importante en términos políticos que el Senado haya sido la caja de resonancia del pueblo y también de la institucionalidad política de las provincias argentinas que, bueno, han dicho presente, acá estamos, somos parte del país, en votaciones en las cuales se entrelazan la institucionalidad de las provincias con las necesidades del pueblo en cada uno de los rincones de nuestra patria. El sistema jubilatorio, a partir del 2003, fue una de las grandes herramientas de la mejora en la distribución del ingreso en nuestro país, porque las y los jubilados no viven en el presupuesto público ni viven en el ANSES, viven en cada uno de los rincones de nuestra patria, y ahí fue
con la moratoria previsional y con los aumentos jubilatorios, primero por decreto y después con la ley de movilidad que sancionamos en el 2008, a mejorar el día a día de nuestras jubiladas, de nuestros jubilados y de las familias que, bueno, no tienen la posibilidad ni siquiera hoy de acompañar materialmente a las jubiladas y jubilados, ¿no? Entonces, recordaba en esta votación del Senado, que es tan trascendente en términos políticos, aquella expresión de Néstor Kirchner que alguna vez me dijo: mira, cuando yo era gobernador, miraba a Buenos Aires como todos los gobernadores y solo veía nucas, porque todo el mundo miraba a Buenos Aires y Buenos Aires se miraba a sí misma, y estaba hablando de los gobiernos federales de la Argentina. Y es esa formulación que parece una simpleza, pero tiene una profundidad tremenda de cómo pensar la Argentina, la revirtió Néstor y la profundizó Cristina en cómo desde la ciudad de Buenos Aires, es decir, desde el gobierno federal, se miraba las necesidades de nuestras provincias y de nuestro pueblo que vive en cada una de las provincias, que no es el interior, son las provincias argentinas, porque si eso es el interior, quiere decir que estamos aceptando que la ciudad de Buenos Aires es el exterior. Y muchas veces es cierto, la ciudad de Buenos Aires se parece mucho al exterior, cuando se endeuda, cuando el sistema financiero está por encima del sistema productivo, claro, pasa a ser el exterior de la vida de nuestro pueblo. Pero Perón, Néstor, Cristina demostraron que puede ser distinto y podemos hablar de la ciudad capital y de las provincias y no del interior del país como si fuera algo residual en nuestras políticas públicas. Así que me parece muy importante que en esta semana hayan confluido estos dos hechos que desde Sin Diarios venimos pidiendo hace mucho, ¿no? Que había que organizarse políticamente para la elección de medio término, que no había que esperar soluciones mágicas, sino que esto requiere, esto que es ni más ni menos que el futuro de nuestro pueblo, requiere organización política. Y esa organización política tiene que ver con organizarse para la elección, pero también tiene que ver con organizarse sobre cómo funciona el campo nacional y popular en todas y cada una de las instancias institucionales, como sucedió esta semana en la Cámara de Diputados y esta semana en la Cámara de Senadores, la semana anterior en la Cámara de Diputados. La verdad que escuchar a José Mayans y a Juliana Di Tulio, y nombro a ellos porque hemos escuchado a muchas más compañeras y compañeros, llena de orgullo, de alegría, pero sobre todo de esperanza de los tiempos que tienen que venir. Y los tiempos que tienen que venir requiere que esta fuerza que se está organizando para la elección le hable a los propios. Porque estoy convencido que el problema de esta elección, en el cual a partir de las políticas económicas de Macri y de Milei estamos cayendo en un sistema de voto calificado de facto, porque son las clases populares las que tienen más dificultades para ir a votar, y falta mucha información pública para que todas y cada uno de los argentinos vayan y vayamos a votar, y falta mucho voz representativa para que todas y cada uno de los argentinos vayamos a votar. Venimos viendo un fenómeno que no tiene que ver, creo yo, con el paso del tiempo ni con la supuesta insatisfacción democrática, sino que tiene que ver con que los gobiernos nacionales y populares muchas veces no dan las respuestas que el contrato electoral de sus votantes, y varones y mujeres, pretenden cuando depositaron el voto. Y entonces hemos visto en la elección de medio término del gobierno anterior cómo cerca de 2 millones de personas dejaron de ir a votar, y esas personas que dejaron de ir a votar, curiosamente, son las personas
que habían acompañado a la fórmula presidencial de Alberto Fernández en la elección anterior. Entonces, para que eso no suceda, hay que, me parece, hablarle a todas y cada una de esas personas, hablarle no de macroeconomía, sino de los problemas concretos del día a día. A mí me encantó fuerte la presentación de Cristina Fernández de Kirchner en Corrientes. Creo que ahí está el discurso y el tono, y espero que nuestra fuerza, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, recupere ese discurso y ese tono para esta elección de medio término, que puede ser determinante, no definitiva, porque los pueblos y los países siempre encuentran la forma de seguir adelante, pero puede ser determinante, como se demostró esta semana en la Cámara de Senadores, para modificar y el rumbo de lo que viene sucediendo. Porque vamos a ver ahora qué pasa con la implementación del aumento jubilatorio, de la moratoria, de las pensiones para las y los discapacitados, pero sin duda hay una voz fuerte institucional que está marcando que esto así no puede continuar, y me parece que hay que salir de la cuestión defensiva y pasar a marcar con claridad que las cosas pueden hacerse de otra manera, porque si no empieza a marcarse desde hoy, cuando venga nuestro gobierno en la próxima elección nacional, puede quedar otra vez entrampado en qué es posible y qué no es posible hacer. Y Perón, Néstor, Cristina nos demostraron que la correlación de fuerzas y lo que es posible y no es una construcción política, nunca es una foto, sino que es una construcción en la cual, si se toman medidas a favor del pueblo, cada vez hay más potencia política para tomar medidas de mayor profundidad. Y esto, con toda claridad, lo decía también Néstor, de que la etapa de las transformaciones profundas era la etapa de Cristina, que él lo que hizo fue empezar a poner las bases para poder llevar adelante las transformaciones más profundas. Bases que tenían una potencia descomunal, ¿no? Que podíamos decir en 3 hitos. La recomposición de los salarios docentes en los primeros días de gobierno, y cuando digo los primeros, estoy diciendo la primera semana de gobierno, la renegociación completa de la deuda argentina, que creo que va a ser algo indispensable para poder poner en marcha un gobierno que atienda las necesidades y deseos de nuestro pueblo, y bajar el cuadro de Videla. Creo que en esos 3 hechos se ve con toda claridad lo que era sentar las bases para una Argentina muy distinta a partir del gobierno de Néstor y Cristina. Entonces, me parece que hay que hablarle a los propios, me parece que hay que hablar con claridad, me parece que no hay que tratar de ser simpáticos con aquellos que nos pegan, y pienso en las jubiladas y jubilados cada miércoles, pienso en cada una de las veces que hay manifestaciones populares, pienso en las pibas y los pibes detenidos en las últimas semanas, porque la cuestión económica, cuando viene degollando, como con Martínez de Hoz, no hay nada nuevo aquí, como con Cavallo, también viene acompañada de una brutal represión al pueblo argentino. Y no podemos olvidar a las y los 30.000 cuando hablamos de estas cosas, no podemos olvidar a Rodolfo Walsh diciendo que la cuestión de fondo es la imposición de un plan de miseria programada. Pero para quienes decían que en Argentina no hay presos políticos, bueno, miremos lo que ha pasado con los pibes
esta última semana y no olvidemos, porque la verdad es que nos siguen pegando abajo, como nos dice hoy Charlie. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos radio. AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Hijos del trabajo, proletarios y cofrades, masones aceptados, levadura del barrio portuario, que anidáis por acá solapados. Opereta de los bandoleros, de Hugo Chumbita, versión y dirección Claudio Gallardú. La fabulosa historia de los bandidos rurales argentinos. Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Domingos 20 y 30, entradas por alternativa. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee.
Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni en el Día del Amigo. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 20 de julio a las 19, en Bargoglio, Bacacay 2414, en el barrio de Flores. Necesito hoy tu resurrección. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso. Auspicia AM 530. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM 530, somos radio, somos Eve. Sin diarios. En AM 530 somos radio. Buscamos la verdad siempre. Bueno, regresamos acá en Sin Diarios. Ahora tenemos una gran entrevista, pero antes... Previamente queremos que se comuniquen con nosotros y nosotras, ¡epa!, a la línea de oyentes 11 3200 0530. Bueno, recién hablaba Amado justamente de las obras que había, de la planificación que hizo Julio De Vido en su carácter de ministro, y acá nos cuentan desde Bariloche que fue clave en la década ganada, y lo más importante que hizo así en esa ciudad fue Intecnus, el Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear. Antes una persona, comenta acá el oyente, con cáncer debía trasladarse a hacer su tratamiento a Neuquén o a Fisque Menuco, en General Roca. La salud como derecho y el acceso federal. Esto es importantísimo hoy en día, que están cerrando no solamente los centros de tratamiento con personas que padecen cáncer, sino también los que hacen con las personas con discapacidad, lo que hacen en general con la salud. Pero Amado comentaba recién en su editorial lo que es la decisión política y la construcción de consensos políticos y de la famosa correlación de fuerzas. También el 4 de junio del 2003, yo lo recuerdo perfectamente porque era una Nobel abogada, no como ahora, Néstor Kirchner hizo la famosa cadena nacional diciendo que esa corte de la mayoría automática menemista no iba a amedrentarse. Y esto lo digo para la importancia que tiene, o lo importante que es la cuestión jurídica como instrumento de la terminal de los grupos económicos establecidos o los grupos concentrados para garantizar un determinado modelo económico, que también tiene que ver, y vamos a tener una entrevista también luego con posterioridad, con la utilización de las fuerzas federales de seguridad para reprimir, la utilización del sistema de justicia para encarcelar. Seguimos teniendo una compañera detenida de manera totalmente ilegal, y eso tiene que destacarse, es fundamental, porque el Estado de Derecho no es una carcasa. Es una cuestión viva, y si hay personas detenidas sin ningún tipo de motivación, se parece muchísimo a una dictadura. Pero les queremos decir que estamos con una gran entrevista acá con el doctor Luis Goldín, que fue ex director de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días. Un gusto saludarlos y un gusto estar en la Radio de las Madres. Bueno, recién, antes, fuera del aire, comentamos un tuit del diputado Eduardo Tonioli que nos pareció muy acertado. Quisiera leerlo antes de la entrevista. Dice: escuché a una diputada del PRO decir que tras la disolución de Vialidad Nacional, el gobierno debe crear un organismo de coordinación que planifique el sistema vial nacional para evitar que cada provincia haga lo que se le cante. Excelente idea, dice el diputado, le pondremos Vialidad Nacional. Tiene un poco de razón, ¿no? A ver, primero una aclaración. Yo fui director de jurídicos de Seguridad Vial, que es otro de los organismos disueltos, además de Vialidad Nacional, que tienen relación, y que lo primero que hay que entender es qué es Seguridad Nacional y qué es Vialidad Nacional.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial es el organismo encargado de cuidarnos, o hasta ahora el encargado de cuidarnos a todos nosotros en las rutas. Reducir la siniestralidad es básicamente evitar los muertos y los heridos graves en las rutas nacionales, y Vialidad Nacional es el encargado, o era el encargado, de la construcción y el mantenimiento de todas las rutas en nuestro país y otras obras viales también. Seguridad Vial puntualmente se crea después de la tragedia del Colegio Ecos, que muchos recordarán. Muchos adolescentes en edad de secundario fallecieron en un siniestro vial. Resalto siniestro vial porque cuando hablamos de accidentes que se puede evitar, cuando hablamos de siniestro es que, cuando es accidente, perdón, es que no se puede evitar, cuando hablamos de siniestro es que se puede evitar. Si alguien está manejando alcoholizado, que eso se soluciona con una fiscalización, claro, es algo claramente evitable. Y la Agencia Nacional de Seguridad Vial puntualmente empezó a dar resultados de forma bastante rápida. Nosotros vemos que cuando se crea teníamos aproximadamente 6.000 muertes por año, y después de la creación de Seguridad Vial logramos que eso baje a 4.000 muertes por año, que no son solamente números, son personas, son vidas, son amigos, son compañeros, son parejas, hijos, padres, que además hay estudios internacionales que demuestran que por cada uno de esos muertos hay aproximadamente 20 heridos de extrema gravedad, lo cual implica un gasto importante para el Estado, porque cada uno de esos heridos representa aproximadamente $1.500 por día. Es decir, que el argumento que manifiestan desde el gobierno que se ahorra dinero es falso. Vamos a gastar no solo millones de dólares en recuperación de heridos graves que podríamos no tener, sino que además vamos a tener más muertos en las calles, yendo a contramano de lo que se hace a nivel internacional, que es justamente agencias de seguridad vial fuertes, cohesionadas, con unicidad de criterio, como recién decía Rinconet. Nosotros tenemos para la seguridad vial 3 estamentos importantes: el mantenimiento de las rutas, obviamente. Tenemos también la educación vial, que es sumamente importante que empiece en temprana edad, y eso hace la seguridad vial, porque la mayor cantidad de muertes con menores de 35 años es por siniestros viales, con lo cual la educación vial es sumamente importante, y también la fiscalización, que en un país con la extensión del nuestro y federal como somos nosotros, si tenemos distintos criterios de alcoholemia, de velocidad, como en provincia y capital, ¿no? Como sucede. Como provincia y capital cerca, y como en distintos lados del interior, como puede ser en Mendoza, que hay un índice de alcohol, en otros lugares, más allá de que nosotros promovimos la ley de alcohol cero. Eso implica no solamente multas, que en todo caso es lo de menos, porque tienen un sentido de disuadir conductas, sino que tenemos más muertes y más heridos en las calles. Y no es solamente eso, también hay una cuestión estratégica con lo que decían de Vialidad Nacional, que es el desarrollo nacional. Hay una cuestión estratégica que nosotros tenemos en materia de país, que es, en un país con la extensión como el nuestro, que es uno de los 10 más grandes del mundo, el estado de las rutas es fundamental. Imagínense ustedes si los camiones no pueden llegar a recoger la cosecha y llevarla al puerto, si los camiones no pueden llevar los insumos a las industrias para que se desarrollen y tampoco pueden recoger lo producido para exportarlo. La cuestión del estado de las carreteras y la comunicación en nuestro país es clave para el desarrollo económico de nuestro país. Hay algo extraño en el... conceptualmente extraño, y esto... lo hemos conversado con Amado más de una vez, que es el gobierno de la motosierra dice por un lado que el Estado es un pedófilo, hay que destruirlo, etcétera, hay que terminar con Vialidad Nacional, y por el otro te dice, que se junten los vecinos, ¿no? Se junten los vecinos a hacer una ruta, un puente. Magnífica idea. Magnífica idea, como si se hubieran juntado vecinos en Zárate para hacer la central nuclear de Atucha. Uno traía el agua pesada, el otro tenía un reactor debajo de la cama. Es decir, el colectivo vecinos es virtuoso, el colectivo ciudadanos, que es eso el Estado, es un horror. ¿Existe algún país, hablabas de la extensión de Argentina, existe algún país
de nuestro tamaño, nuestra extensión, que no tenga una agencia, se llame como se llame, para coordinar la construcción y sobre todo el mantenimiento de rutas? Bueno, es que es absurdo que no esté, y con eso vamos a dos cosas distintas. A nivel mundial justamente se está yendo en el sentido contrario, se está yendo en el sentido de la centralización para que haya, como decíamos, unicidad de criterios para el desarrollo vial de un país y para la seguridad vial de un país. Imaginemos que Vialidad Nacional es la que hizo el Paso Garibaldi en Ushuaia, o Vialidad Nacional es la que hizo el puente Zárate Brazo Largo para conectar Buenos Aires con Paraná. O sea, pensemos a los vecinos haciendo el Paso Garibaldi o haciendo también pensemos que cuando hay inundaciones es Vialidad Nacional la que se encarga de hacer el bypass para que podamos conectar, o ahora que viene el invierno que está haciendo, bueno, esta semana aflojó, pero que está haciendo bastante crudo, y sobre todo en el sur, cuando una ruta se llena de nieve y se vuelve intransitable, es Vialidad la que despeja ese camino. Es decir, los vecinos van a tener que empezar a salir con la pala, según el gobierno, para poder despejar esas rutas y poder volver a la conectividad de los distintos pueblos de nuestro país. Con lo cual es bastante complejo lo que se plantea. Y otro de los argumentos que se utiliza, por ejemplo, para el cierre de seguridad vial es: Gendarmería Nacional puede hacerlo. Bueno, ¿saben cuántas multas hizo? Porque hay una ley que autoriza a Gendarmería Nacional a fiscalizar en las rutas. ¿Saben cuántas multas, cuántas actas labró Gendarmería en el 2024 por exceso de velocidad, por falta de casco, por alcoholemia? No. 0. Porque Gendarmería Nacional dijo, no es nuestra tarea, Claro, no es para lo que estamos asignados. Después podemos discutir si el rol de Gendarmería está bien o mal utilizado, pero no es el de fiscalizar en las rutas a bueno, es un ejemplo, hay un ejemplo aún más grave, que es la voluntad de utilizar las fuerzas armadas en seguridad interior, que las propias fuerzas armadas dicen, no es nuestro rol, somos letales, digamos, no es que servimos para combatir el delito. Y cómo a través de los decretos y la delegación legislativa de Javier Milei, que venció hace unos días, se modificaron todas las leyes orgánicas de las Fuerzas Federales de Seguridad, incluida Gendarmería, a esos efectos, ¿no? De poder intervenir en seguridad interior. Pero vos, Luis, comentabas la importancia de las atribuciones y de las competencias de la Dirección Nacional de Vialidad, de tener una política uniforme, en sintonía y a tono con lo que sucede en otros países serios que tanto les gusta a la derecha. Pero también tuvimos, y vos lo mencionaste en otros medios de comunicación, escándalos por corrupción, este gobierno que se jacta, y el gobierno anterior de Mauricio Macri, ¿no? Que recordemos a la audiencia, la Dirección Nacional de Vialidad, a cargo de Javier Iguacel, fue la que reavivó la causa vialidad por la cual hoy Cristina Fernández de Kirchner está proscripta. ¿Y qué sucedió? ¿Cuál fue el escándalo que saltó a la luz hace muy poco, yo te he visto en otros medios, con respecto a una suma de dinero importantísima que tuvo la Dirección Nacional de Vialidad y que no rindió cuentas? ¿Cómo es ese tema? Bueno, primero, antes de ingresar en eso, que es sumamente interesante y preocupante sobre todo, lo que tenemos que resaltar es las sospechas que genera el cierre tanto de Vialidad Nacional como de Seguridad Vial, porque después de que aparecen esos casos de corrupción en los medios, la respuesta del gobierno, en una actitud sospechosamente cómplice de su ahora socio político Mauricio Macri, es cerrar los lugares que tienen esa documentación de casos de corrupción y frenar las investigaciones que se estaban haciendo. Hablamos de los casos de corrupción de el desvío de más de 1.300 millones a plata de hoy, más de 100.000 millones de pesos para la construcción de obra pública en materia de seguridad vial por parte de la Dirección Nacional de Vialidad, y la ejecución del 25% del presupuesto asignado a la Agencia Nacional de Seguridad Vial para cuidar parques eólicos, para cuidar los parques eólicos que son un negocio de los privados. Claro. En primer lugar tenemos el negocio que desarrollaron Javier Iguacel y Dietrich a partir de el desvío de dinero que se hizo desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial a la Dirección Nacional de Vialidad para la construcción de obras. Cuando nosotros llegamos en el año 2020, encontramos que se había girado este monto de miles de millones hacia la Dirección Nacional de Vialidad para construir distinta obra, como puede ser señalética, cartelería, en materia de seguridad vial,
pero no teníamos un solo certificado de obra que nos habilite. Si me disculpás, Luis, ahí le decimos a la audiencia que los que se suman al streaming van a poder ver cuáles son las obras efectivas que se hicieron, que son algunos tachos con palos y señalizaciones. Está comentando recién el doctor Luis Goldín, esas obras que, bueno, son las que van a ver, ¿no? Inexistentes prácticamente. Bueno, a ver, lo que pasó fue que cuando llegamos no encontramos un solo certificado de obra, ni una sola factura que demuestre que las obras se estaban haciendo y que había algún avance genuino en la realización de esas obras. Con la preocupación que eso implicaba, mandamos carta documento a las distintas obras, a las distintas empresas que estaban realizando esas obras, y la respuesta fue preocupante, porque no solo encontramos que cada una de las empresas nos respondía que no habían realizado la obra, sino que ni siquiera se la habían pedido. Por eso hicimos una auditoría que vale destacar. La auditoría la hicimos sobre la totalidad de las obras que se tenían que realizar. No elegimos de forma antojadiza una obra, 2 obras, sino que sobre Como la sí totalidad. sucedió en la causa vialidad, de 51 obras se peritaron creo que 3 y se seleccionaron 5. Bueno, justamente por eso nosotros intentamos ser lo más diligentemente posibles. Elegimos todos los puntos sobre los que se tenían que realizar estas obras y el resultado de la auditoría fue realmente impactante y fue indignante, porque cuando empezó la auditoría que la hizo la Asociación Argentina de Carreteras, que es insospechada de ser kirchnerista, de hecho fue bastante crítica del gobierno de Cristina Kirchner, cuando hicimos esa auditoría encontramos que no se había realizado ninguna de las obras y que en los lugares en los que se había realizado, como pueden ver en las imágenes quienes están viendo por el streaming, eran tachos de combustible vacíos, como si fuese el barril del Chavo del Ocho, con un palo clavado adentro, como si esa fuese la señalética que nosotros nos merecemos, o como si esa fuese una señalética que vale 1.300 millones de pesos antes, hoy 100.000 millones de pesos. Entonces, frente a esto, hubo una denuncia penal, que acá quiero detenerme un momento, porque la denuncia penal recayó en el juzgado de Ercolini y a cargo del fiscal Tayano. ¿Qué significa esto? Es el mismo juez que la causa vialidad, es el mismo fiscal que la causa vialidad, el mismo sujeto involucrado, antes Iguacel como director de la Dirección Nacional de Vialidad denunciante, ahora Iguacel como denunciado. ¿Y qué por el criterio mismo hecho. tuvieron ese juez y ese fiscal? ¿Tuvieron el mismo criterio que tuvieron en la causa vialidad? Pregunto. La ¿en causa serio? hace 5 años que está paralizada, no tiene ningún tipo de movimiento. La diferencia entre las dos causas es que en el caso que estamos relatando, mismo juez, mismo fiscal, mismo sujeto y mismo hecho, obra pública que no se hizo en Vialidad Nacional, están todas las pruebas y hace 5 años que está paralizada. La diferencia, en un caso está Iguacel, protegido entonces de Mauricio Macri, protegido hoy de Javier Milei. Tampoco hace falta tener tanta memoria para acordarse que hace poco le asignaron un negocio de más de 100 millones de dólares con una sociedad recientemente creada, y en el otro está Cristina Fernández de Kirchner. Entonces ahí podemos ver como en un caso no se ha avanzado hace más de 5 años, a pesar de haber identidad de causa, y en la otra se ha avanzado. Es decir, en la causa contra Iguacel están avanzando hacia digamos que la causa se desvanezca, se pierda entidad. Duerme el sueño de los injustos en este caso. Y acá tenemos, si me permiten, una oyente que dice, coincido con ella, Albana de Luján, le mandamos un beso, que el tema de la seguridad vial es un ejemplo para poner énfasis en donde se ve qué pasa cuando el Estado abandona, ¿no? Es algo central. Hablamos de desmantelamiento, tal vez como algo vacuo, a veces vacío, y el desmantelamiento en lo que tiene que ver con la seguridad vial, para los que no somos expertos en la materia, pero sí vemos, ¿no? El otro día vi un gráfico una gráfica pesada, pero que era un cadáver en una ruta, tapado, y decía, ¿quién se va a ocupar de esto? ¿No? Y es un poco lo que mencionás vos cuando hablás de que más allá de los números se tratan de compatriotas, ¿no? Yo creo que hay un tema interesante en vialidad, como en la obra pública en general, es la dificultad que tiene el gobierno nacional, la Libertad Avanza, en bajar eso
a la realidad cotidiana de la ciudadanía. Es decir, algo es ver al presidente de los pies de ninfa reírse en la Bolsa de Comercio, decir que va a vetar el aumento de jubilaciones, o decir en otros ámbitos que con él se terminó la obra pública, se terminó el curro, se terminó eso. Y otra cosa es ver a los intendentes, los pocos intendentes que responden a Milei, no van con ese mensaje, no le dicen a la gente la boludez de Mondino, júntense y hagan un puente, no, bajan el mensaje de, bueno, mirá, hicimos una rotonda, terminamos esta calle, esta vereda. Es decir, hay una contradicción muy fuerte entre esa idea, que es una idea más a repetir en un ambiente favorable o en un estudio de televisión, con el pauta Fantino, con lo que fuera, y la vida real. Es decir, la gente no se confunde. Nadie pide menos obra pública, nadie pide menos rutas, nadie pide rutas menos mantenidas. No hablamos solamente de llegar más rápido a un lugar porque la ruta está en buen estado. Hablamos de dos cosas, como decíamos antes. Una, el desarrollo estratégico para nuestro país, la conectividad, y el otro, vidas, básicamente. La siniestralidad vial en menores de 35 años, como decíamos, es el índice de mortalidad más alto. Son chicos que tenían un futuro por delante y ya no están entre nosotros. Son madres que estaban yendo a buscar a sus hijos al colegio y que ya no están. Puede ser un hermano, una pareja, puede ser cualquiera. Y no solamente fue el caso de estas obras que nos hicieron, también está el caso de los parques eólicos en materia de seguridad vial. 3 patas, ¿no? Una troika, ahí está. Cuando nosotros llegamos en el año 2020 a Seguridad Vial, encontramos que se había formado un expediente 2 días antes de que termine la gestión de Mauricio Macri, que buscaba aprobar actas compromiso. Estos son contratos con privados que, para que entienda toda la audiencia, cuando el Estado firma o algún tipo de contrato con un privado, primero lo tiene que ver un servicio jurídico, después lo tiene que ver un servicio de administración, para que justamente los recursos y la firma del Estado sea legal y sea beneficioso para todos. Nosotros nos encontramos que con una simple carta de Dietrich hacia Seguridad Vial que obligaba a firmar con 3 empresas privadas la protección de las distintas aspas que se transportaban a los parques eólicos, el 25% ejecutado por parte de Vialidad Nacional se destinó a proteger al privado, sin que lo revise ningún servicio jurídico, sin que lo revise ningún área de administración. Con una simple nota de Dietrich se habían hecho más de 420 operativos que cuidaban camiones privados de los parques eólicos en vez de cuidarnos a todos los argentinos. Eso significó, justamente, para no hablar de porcentajes, más de 4.500.000 vehículos que debieron haber sido fiscalizados, es decir, más de 4.400.000 familias que fueron a las rutas sin la debida fiscalización, exponiendo a todos nosotros a distintos riesgos viales en pos de cuidar a un privado. Con esto que decías, Rinconet, antes de, bueno, que el privado, que lo público, más, bueno, acá se destinaron los recursos de lo público para el negocio privado en detrimento de todos nosotros. Que es algo que conocemos bien, digamos, el Estado bobo que impulsa, que mejora el negocio privado. O se hace cargo, en el caso de que ese negocio no sea redituable, se hace cargo de las y que es una política central del gran capital, ¿no? Porque este convencimiento que quieren otra vez intentar un discurso que también es bastante maniqueo y que viene de la última dictadura cívico-militar, con achicar el Estado es agrandar la nación, o lo público es malo y lo privado es bueno. Lo vimos con la ley de reforma del Estado, la 23696 de 1990. Digo, esto ya lo vimos. Ya mostró sus efectos perniciosos para todos y todas, y lo volvemos a ver, esto que estás comentando vos, es mentira que se reduce el Estado. Lo vemos también ahora cuando se aumentan carteras ministeriales que tienen que ver con las finanzas y se reducen o se degradan a categorías de secretaría lo que es la salud, lo que es el trabajo, lo que es la educación. Sí, nos escribe una oyente, Adriana de San Telmo, dice: creo que hoy por hoy están solo el Poder Ejecutivo y el Judicial, que por primera vez en la historia se atreve a perseguir referentes políticos por modus propio. No hay Estado para esta gente, por lo tanto debemos dejar de pagar cualquier impuesto nacional, porque con ellos no hay más Estado, hay que cambiar el paradigma solo con unidad
popular. Bueno. Es cierto que las cartas están Nos marcadas. llaman a la rebelión A la rebelión impositiva. ojo, Esper llamaba a la rebelión impositiva en Provincia de Buenos Aires, digamos, no es que... Un chaleco azul tributario, chaleco amarillo tributario. Bueno, y esto es sumamente interesante que dicen porque, por ejemplo, seguridad vial no se financia con otra cosa que un porcentaje de los seguros que pagamos todos de forma obligatoria. El Estado no es que pone dinero extra, se financia con un porcentaje de los seguros que pagamos todos nosotros que son obligatorios de abonar. Es decir, ¿qué va a pasar ahora? ¿Van a bajar las cuotas de los seguros? ¿Va a haber un negocio? ¿Ese dinero va a ir para otro lado? Digo, ¿qué se va a hacer con ese dinero? No, lo que ocurre siempre en esos casos es que mejora el balance de la empresa. Digamos, no es que el Estado, sobre todo el Estado bobo de Milei, le va a decir a esa empresa, bueno, reducí ese dinero, vuelve al bolsillo de la gente de ninguna manera. Ese dinero va a ir a los accionistas de las empresas de seguros. ¿O qué va a pasar con el impuesto a los combustibles? Claro. Que también se utilizaba para la construcción de obras. Digo, Claro. y que ayudan justamente a mantener mejor las carreteras, al desarrollo nacional, a que todos nosotros viajemos de forma segura. ¿Van a bajar los combustibles porque ese impuesto ya no va a estar más? Digo, ¿van a bajar los seguros porque eso no va a estar más? ¿O qué va a pasar con ese dinero? Es una gran pregunta. Bueno, estamos terminando el bloque y lamentablemente es con tu tema. No, lamentablemente no. Yo, ya sabés que tenemos mucha compatibilidad en términos... Yo pensé que acá le explicamos al doctor Goldín que hay una disputa musical entre los integrantes de Sin Diario. El mejor vicepresidente, que la verdad, Amado... Excelente, no me metí porque estoy muy lejos. Excelente espero que Luis vuelva más adelante. Sí, es un tema sumamente... No, y además es el único espacio, el peronismo, que tiene una idea de país, de desarrollo de país. Es decir, hoy asistimos a esta estupidez que tenemos a un funcionario como Sturzenegger que cada día se vanagloria de destruir la administración pública. Entonces dice, y habla de ahorro. ¿Cómo decir esto? Mira, ahorro porque ya no hago obra pública. Eso no es ningún ahorro. Mira, siguen, la verdad que la oyentada totalmente enganchada con el tema de vialidad. Buenos días, Dirección Nacional de Vialidad me ayudó a cruzar los vados del cruce de Aguas Negras en San Juan y estaban manteniendo un camino de ripio. Díganle chau a todos los caminos, los de montaña. Gustavo de San Martín. Bueno, tenés que presentar tu tema, mi estimadísimo. Es un tema de consenso, una pronta entrega de Virus, versionada por Miranda en FA, que es un programa, digamos, de Mex Urtiberea que recomiendo a quienes no lo conozcan. Vamos con pronta entrega entonces por Miranda. Recordando AM530. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp.
11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Tienes un mensaje nuevo. Camilo García cambia de horario, pero no de estilo. Cada sábado a partir de las 11 te cuenta qué pasó en la semana como solo él sabe hacerlo. Minutos contados. El repaso veloz de una semana feroz. Minutos contados. Sábados a las 11 en el aire de AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tiempo Argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate, tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Entre tanto papel, un poco de aire. Sin diarios.
Sábados de 9 a 11 en AM530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Y regresamos, queridos amigos y amigas, acá en la Radio de las Madres. Lo tenemos conectado a Amado, claro que sí, pero ahora vamos a ir con nuestro amigo Sebastián Rinconet Fernández, que como siempre, con la dosis de humor que nos hace atravesar o no atragantarnos, por lo menos que la pasemos con un poquito de miel, la realidad nos tiene preparado alguito. Sí, tengo un par de avisos parroquiales. Nuestro amigo Gustavo Molfino, gran, pero muy gran fotógrafo sí. En Cámara de Diputados, miembro de ARGRA. Recomiendo seguir su cuenta de Instagram, ahí hay parte de su labor, es muy buena. Y Gustavo nos habla de Salvate Vos, libro de Juan Carrá, que relata justamente la historia de los Molfino, 6 hermanos, una madre sola, una persecución implacable, el mayor crimen internacional de la dictadura. Es un ejemplo atroz de la persecución durante la última dictadura militar en el año 80, donde llegaron a España, hubo conexiones con las Fuerzas Armadas de Perú, es decir, el plan Cóndor, digamos, relatado en clave de una familia. Salvate Vos, de Juan Carrá, nos recomienda Gustavo Molfino. Y hoy seguimos porque estamos dulces, doctora Dios Salvo. mío. Estamos dulces. Hoy vamos a regalar 2 entradas para ir al teatro a ver Habitación Macbeth. La recomiendo fervorosamente. Tremenda, la fui a ver con mi vieja el sábado pasado. Es impresionante el despliegue actoral que hace Pompeyo Audibert. ¿Ves a todos los personajes? En él. Yo hice 2 y ya me equivoqué de diálogo con personajes. Dialoga, a veces el son despliegue 3. físico que hace es impresionante realmente. Y lo está diciendo una persona que no tiene ni idea del teatro. Digo, soy una más. Te deja con la boca abierta. Es un espectáculo formidable. Háganse el favor de ir a ver Habitación Macbeth de Shakespeare con el gran Pompeyo Audibert. Es en el Teatro Metropolitan, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Corrientes al 1300, pasitos de Obelisco. Después se pueden ir a comer una buena pizza. Las entradas son para el domingo 20 a las 21, es decir, no para mañana, el domingo 20 a las 21. ¿Y cómo se obtiene esta entrada estas 2 entradas gratarolas, enviando un mensaje que diga quiero ver a Pompeyo y agregar sus 3 últimos números de DNI al 11 3200 0530, 11 3200 0530. Quiero ver a Pompeyo, no se pierdan. Con ese énfasis, Macbeth, por favor, pero queremos que digas el apellido de Pompeyo en francés. Audibert. Muy Pompeyo bien. Audibert. Vudú. Pero lo podría decir Amado Vudú. Amado Vudú. Rinconet. Dios mío, y yo que me llamo Salvo, como el Eterno, ¿te das cuenta? Sí, esta patria no prospera. No salimos más. Bueno, seguimos dijimos que íbamos a tener un día de entrevistas porque si bien somos sin diarios, exacto, hay temas que son estructurales y que acompañan a este gobierno desastroso en términos también de desastre, de desmantelamiento, de desregulación, de no protección, de deshumanización, como dice Amado. Y la tenemos en comunicación a Patricia Bustamante, exdirectora de investigaciones contra la trata de personas y delitos contra la integridad sexual en el gobierno de Alberto Fernández, para que nos hable sobre las reformas de las leyes orgánicas, tanto de Prefectura Naval como de Gendarmería, de 4 fuerzas federales de seguridad por decreto. Patricia, ¿cómo estás? Acá te saluda Natalia Salvo, Amado Vudú, Artemio López y Sebastián Fernández. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Patricia? Estaba escuchándolos. Hola, Patricia. ¿Sabés qué queríamos preguntarte? Porque parecen, bueno, con esto de la delegación de las facultades al presidente de la Nación y los últimos decretos que ha sacado ahí a mansalva,
parecen cuestiones desconectadas de todo lo económico, de lo represivo, pero ¿qué significa, si nos puedes explicar, la modificación de todas las leyes orgánicas de las fuerzas federales de seguridad por parte bueno, por decreto? A ver, esto se enmarca, ¿no?, en una movida que ya viene desde hace rato, que tiene que ver con que una paradoja quizás, porque Milei dice que vino a destruir el Estado, pero en realidad vino a destruir las partes del Estado que no le gustan, porque la parte de gran hermano, de vigilar y de reprimir, la está tomando como nunca, ¿no? O sea, ya tuvimos una reforma y muy importante de la política migratoria hace unos meses. Tal cual. Y en el que le sacaron las facultades o la competencia a la Justicia Federal y se la pasaron a la Dirección Nacional de Migraciones. Y establecieron un montón de cuestiones que tienen que ver con un gran hermano en materia de seguridad, básicamente, que no se condice con esta idea de menos Estado, ¿no? Parece que es menos Estado cuando se trata de derechos para las personas, de respetar las garantías, pero mucho más Estado cuando se trata de Bullrich y sus políticas. Claro. En relación a estos decretos que salen en el marco del último día de las facultades delegadas, en que salen 10 decretos, me parece importante decir que antes de estos decretos hubo un par más que tienen mucha relación, porque el año pasado se pasó el servicio penitenciario a la órbita del Ministerio de Seguridad, en abril del año pasado, y quizás no tuvo mucha relevancia en ese momento porque no salió con un nuevo estatuto del sistema penitenciario, pero sí se pasó a la órbita del Ministerio de Seguridad. O sea, Patricia Bullrich tiene injerencia en el servicio penitenciario desde el año pasado. También... Y esto, Patricia, que contás y que es muy relevante para... Este tema no es broma que dice Patricia. Sí, totalmente. Lo Bullrich, porque siempre estuvo dentro de justicia. No es una cuestión de una fuerza de represión. Es algo que está en la Constitución como un lugar para cumplir la pena. Eso es lo que iba a preguntar. ¿Qué implica, no? Que parece un traslado así nomás. ¿Qué implica, Patricia? No, la verdad es que se enmarca en este control absoluto que está empezando a tener Bullrich, en el que no sabemos muchas veces qué implica, porque no siempre nos da la información. Otra de las cosas que yo quería mencionar, porque son un montón de cosas, tenemos poco tiempo, pero, es la creación de la unidad de inteligencia artificial en el marco del Ministerio de Seguridad. Claro. Es una unidad en la que no se dieron nunca las funciones, no se dio nunca el presupuesto, no sabemos la estructura, no sabemos quiénes están, se han hecho pedidos de información, nunca los dieron. Lo que me preguntaban recién del servicio penitenciario es muy importante, pero me parece que va todo en el marco de esta concentración de poder en manos de Bullrich. Claro. Y en estas funciones que se van tomando que no existían antes. Esto de la dirección de inteligencia, mencionaste, Patricia, ¿qué significa? ¿Más poder para las fuerzas, para el espionaje interno? ¿Cómo se traduce? No, mira, el problema es que, a ver, esto de la inteligencia es algo que está en los estatutos de las fuerzas, que en estas reformas que se han hecho. Pero esta unidad de inteligencia artificial tiene que ver con una injerencia que se está haciendo importante, una intromisión importante en el marco del mundo ciber, digamos, que es algo que llama la atención también en las reformas de los estatutos, porque, por ejemplo, a la Policía Federal Argentina y a la Gendarmería les da como lugares de función el ciberespacio. O sea, se regula en el estatuto nuevo de la Policía Federal, que eso fue en junio pasado, que también se había reformado, no es en esta última reforma en que solo entraron las otras 3 fuerzas federales más el servicio penitenciario, pero el 16 de junio del pasado se había reformado el estatuto de la Policía Federal, en el que se le había dado funciones de ciberpatrullaje, y a la Gendarmería se les dio como ámbito de actuación
el ciberespacio y los espacios digitales, que ahí también llama la atención que en las tareas preventivas que se dan, no solo se menciona la autorización judicial, digamos, sino que, de nuevo, es el Ministerio de Seguridad el que toma competencias que no le deberían corresponder. Claro. O sea, estas reformas que se están haciendo, que respondo a la pregunta desde el principio, que se hacen conforme a la ley de bases, supuestamente, se hacen citando los primeros artículos de la ley de bases, hablando de una reforma eficaz del Estado, pero en realidad están hablando de una transformación sustancial en materia de seguridad para lo que no tenían facultades delegadas. O sea, acá me parece que es importante hablar que se están tomando facultades ampliadas sin control judicial ni legislativo, donde sí debería existir. Porque claro, excede el contenido de estos decretos de atribución de nuevas competencias, de traslados. Claro. Y Patricia, ¿no hay otra fuerza también que pasó del Ministerio de Defensa al de Seguridad? O sea, en vez de prevenir peligros externos, de alguna forma también se pone al servicio de la seguridad interior y de la persecución a la creación de este nuevo enemigo interno, ¿no?, que tiene el gobierno. Vos me decís por la... No, ahí no entendí. Claro, o sea, digo, esto que mencionás muy bien vos, de primero el exceso de los decretos, que no, esta materia de seguridad no está dentro de las facultades delegadas, pero esto que vos estás bien marcando en la concentración de poder en Patricia Bullrich para en el Ministerio de Seguridad, que tiene que ver con la seguridad interior, ¿verdad? ¿No? Mientras crean un enemigo interno. Es bastante peligroso, bastante peligroso, porque cuando hablan de reforma eficaz también hay una palabra que Ileana Arduino el otro día la mencionaba, que hablan de la proactividad. Se lo hablan en la reforma de la Policía Federal, en la reforma de Gendarmería, en la reforma de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. ¿Y qué entendemos por proactividad? En realidad, cuando hablan de proactividad, estamos hablando de falta de orden judicial muchas veces, porque se están dando funciones a las fuerzas federales y al servicio penitenciario que tienen que ver con tareas preventivas que se hacen sin la orden judicial, que eso es bastante importante que le prestemos atención, porque incluso se habla de tareas preventivas y de recabar pruebas sin autorización judicial. O sea, estamos hablando que esas serían tareas de la justicia, y en un sistema acusatorio serían tareas del Ministerio Público Fiscal. Claro, y esto que marcás es importante porque, digo, un decreto emana del Poder Ejecutivo. Hubo una delegación legislativa y ya vos estás mencionando algo que es central, que está excedido de esas facultades legislativas, pero además es el Poder Ejecutivo inmiscuyéndose en cuestiones que tienen que ver con el sistema de justicia, con otro poder del Estado. Es validar el no control judicial, es una base totalitaria, porque no hay ningún tipo de control en esas tareas preventivas. Es como habilitar a través de esta proactividad que vos mencionás y de tareas preventivas un accionar sin ningún tipo de control judicial. Es decir, los que por lo menos fuimos a la Facultad de Derecho sabemos que eso es sustraerse justamente de garantías constitucionales, ¿no es así? Claro, y incluso en la reforma de la Policía Federal se habla de requisas y operativos de prevención, en operativos de prevención, y se habla de colaborar con el mantenimiento del orden público y prevención, pero todo según la orden del Ministerio de Seguridad. Caray. Incluso en la reforma de Gendarmería, y perdonen que voy mezclando todo, pero cambiaron todas las fuerzas, en el ámbito de actuación de Gendarmería se nombran los espacios típicos de Gendarmería, ¿no? La frontera y demás, pero también dice en cualquier otro lugar del territorio de la nación cuando ello fuera dispuesto por el Ministerio de Seguridad o la Justicia Federal. Tremendo, o sea, más explícito imposible. Claro, y nos encontramos, si empezamos a analizar los nuevos estatutos y las reformas, porque recordemos, se crearon estatutos en Policía Federal, Gendarmería y Servicio Penitenciario. En la Policía de Seguridad Aeroportuaria y en Prefectura se modificaron las leyes existentes. Pero me parece que es muy preocupante, porque además hay
ciertas confusiones que a mí no me parecen que sean casuales, inocentes, claro, como por ejemplo mencionar los delitos federales o complejos, como si fueran sinónimos. Claro. El viejo truco. Se menciona que frente a estos delitos podrían llegar a actuar las fuerzas sin necesidad de una orden judicial a pedido del ministerio. Claro. Y esto habilita una posible intromisión en materia federal, porque delito federal no es lo mismo que delito complejo. Un delito federal puede no ser complejo y un delito complejo puede no ser federal, claro. Claro, y Amado, me parece que querías preguntar algo, pero estabas silenciado. No, que todo esto que nos dice Patricia, que estaba señalando vos, Natalia, más allá de la cuestión específica que están abordando, que es grave, desmantela la idea de que esta gente vino a terminar con el Estado. Claro. Vino a poner el Estado al servicio del capital, vino a poner el Estado en contra del pueblo, pero no vino a desmantelar el Estado. Es un cuentito eso de que vienen el topo que viene a destruir el Estado de adentro. Viene a destruir un Estado que le sirva a la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria para construir otro tipo de Estado que le sirva a muy poquitos y le arruina la vida a las mayorías. Es el cuentito de la desregulación, en realidad es una re-regulación a favor de ese capital. Otro tipo de regulación. Claro. Sí, Patricia, perdón, te interrumpíamos, estabas hablando de la reforma. No, me parece esencial lo que dice Amado, porque en realidad es lo que yo decía desde un principio, ¿no? Que dicen venir a destruir algo, pero en realidad hay ciertas patas de ese Estado que les interesan más que nada, y en las que sí quieren regular y en las que sí quieren ampliarse. Y esto me parece que es algo en lo que tenemos que poner especial ojo, porque si nosotros vemos las normativas que tenían antes tanto las fuerzas federales de seguridad como el sistema penitenciario, vemos que eran, salvo la policía de seguridad aeroportuaria, vemos que eran todas normativas que muchas venían de gobiernos de facto. Entonces nos damos cuenta que las reformas que se hicieron en los gobiernos democráticos siempre fueron muy menores, no quedaron establecidas en un cambio profundo del estatuto. Entonces también hago un llamado a la reflexión, ¿no? Que siempre medio que a las fuerzas de seguridad las dejamos en segundo plano y bueno, claro. Vienen estos gobiernos y viene otra gestión y cambia esa formación y no nos ponemos a pensar en cómo queremos una fuerza democrática, cosa que sí se pensó en la Policía de Seguridad Aeroportuaria y que fue creada en el 2006 y que sí estaba pensada con principios básicos como el control civil. Claro. Lamentablemente no pasó una reforma sustancial con el resto de las fuerzas ni con el servicio penitenciario. Es algo que nos debemos también, ¿no? Porque después llegan estos gobiernos y hacen las reformas profundas y nos encontramos con esto que cuando vemos la normativa original tampoco era algo que nos gustaba. Claro. Y perdimos esa oportunidad. Bueno, la verdad que, Patricia, te agradecemos muchísimo. Es un tema que creo yo sí, que pasa invisibilizado y hay que darle este carácter de estructuralidad que le acaba de dar la doctora Patricia Bustamante, porque justamente no hay temas que desde los espacios o de los gobiernos nacionales y populares hay, me parece a mí, ¿no? Cierto temor de abordar y bueno, después el capital concentrado cuando utiliza la estructura estatal no perdona. Muchas gracias, Patricia, seguramente te vamos a volver a contactar. Fuerte abrazo. Adiós. Y ahora sí, venimos con Artemio, ¿cómo estás? Antes de que arranques, tenés que presentar tu tema y volvemos con vos. Arranco con el tema. Bueno, se acaba de despedir Ozzy Osbourne, que para nosotros es un prócer del metal y del rock. Bueno, el doctor Luis Goldín lo mencionó recién, que la entrevista anterior. Venía escuchando Ozzy Osbourne en el auto, el doctor Goldín, así que es de los tuyos. Pero por supuesto que eso habla muy bien del doctor Goldín. Nadie podría desconocer a Ozzy Osbourne. No. Bueno, pero resulta que se despidió, hizo un mega concierto que duró casi un día. Fueron supergrupos, trabajaron independientemente de la presencia de Ozzy y finalmente dio su recital de despedida. Ozzy tiene un problema
una enfermedad como que evoluciona como el Parkinson y efectivamente no puede ya seguir dando recitales. Esperemos que en algún momento eso pueda ser resuelto. Traje un tema que para mí es muy emblemático de la banda, que fue Black Sabbath, una banda sin la cual no se puede pensar ni el desarrollo del metal en particular, pero tampoco el desarrollo del rock en general. Sí, el se menea, si no le debe nada a Ozzy Osbourne, pero efectivamente podemos pensar, es un chiste, no todo lo que hago, porque todo es muy respetable. Vamos entonces con Black Sabbath, con Guerra de Cerdos. Es un tema importante, pero que al mismo tiempo... Que no es de Bioy Casares. Remite bastante bien a la situación que estamos viviendo. Ahora, bueno, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Guerra de Cerdos, una despedida a la altura de Ozzy en el día 5 de julio del 2025. Lo traemos para que nuestros oyentes recuerden a esta gran banda y este gran músico que nos marcó a todos, o a todos los que tenemos la edad para haberlo escuchado, definitivamente en nuestra vida. Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar,
Escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Atribuyó varios epítetos al estilo musical. Al estilo musical, pero ojo, el mejor vicepresidente varón de nuestra historia acuerda con Acuerda, no teníamos ninguna duda al respecto. La doctora Salvo, que es joven, pero nació vieja como yo, Totalmente. dice, esto es ruido. Esto es ruido, no, respeto profundamente, pero digamos que no es de mi agrado. Claro. Después le voy a decir a Sergio de las Heras, que me pide que arregle esto con un tango, que así favor. lo vamos a hacer. Bueno, bien, perdón, le mandamos un fuerte abrazo a nuestros oyentes eternos, nuestros amigos los Caroselli. Un abrazo enorme a los Caroselli. Y tenemos en comunicación, ustedes saben que fue un tema en La Picota, pero primero lo vamos a presentar a Guillermo Prein. Él es pastor cristiano pentecostal, iconoclasta, pietista, laburante social, escritor, compositor y músico. Y además es fundador del Centro Cristiano Nueva Vida. Guillermo, ¿estás allí? ¿Cómo estás? Muy bien, saludos a todos. Buen día. Déjame que diga algo. Por supuesto. Te banco, Amado, te banco. Pero, Guillermo, no, así acá estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Con el estilo musical, ¿no, Guillermo, verdad? Oh, bueno, no, está bien. También en ideas lo banco mucho. Totalmente. Pero acá hay una disputa fuerte el estilo musical. Estamos hablando, que es lo que está en este momento en La Picota, ¿no? Bien. Bueno, Guillermo, la verdad que nos interesaba muchísimo hablar con vos. Vimos un video que se viralizó en redes a través de la red de Andrés Lablunda, legislador nacional. Bueno, por los temas que son de público conocimiento, el presidente Javier Milei se ha trasladado a Chaco para la inauguración de un centro, de una iglesia evangélica, corregime si lo estoy diciendo mal, que no sería la cuestión, sino, bueno, ¿no?, ciertos epítetos o ciertos discursos bastante encendidos, y lo que creo yo que fue muy profuso, de alguna forma, la contaminación, a mi juicio, de la fe, a juzgar por ciertos milagros, digo yo, no, los Caná de los dólares, las bodas de Caná de los dólares, por ejemplo, para quien tenemos esa educación católica sabemos a qué se refiere, ¿no? Ya no convierten el agua en vino, sino los pesos en dólares, y creo yo que por lo menos desde el espacio nacional y popular a veces relegamos los espacios que tienen que ver con la fe y la politización que a veces se hace, ¿no? Y cuando digo la politización no me refiero a la partidización, sino al no compromiso y cómo se relega. Y me parece que se vio también mucho con la descripción de buena parte de la población a mensajes de amor y de justicia social por parte del Papa. Bueno, queríamos una reflexión tuya, que sos un hombre de fe al respecto.
Bueno, en principio, para clarificar un poquito el tema de los nombres, nosotros nos llamamos Centro Cristiano Nueva Vida porque cuando a mí me enseñaron, yo vengo del ateísmo, yo soy un ateo práctico de una manera muy rotunda porque mis viejos trataron de que ninguna religión me pudiera captar. Mi papá era presbiteriano, mi mamá era católica, los dos no tuvieron buenas experiencias y bueno, yo nací y me mantuvieron sin nada hasta que yo tuve una experiencia personal con Jesús y ahí empezó mi vida cristiana. Que como decía un Milutier, algunas veces digo, yo no soy cristiano, él decía así, ¿no? El Tucata, Horacio Suárez, él decía, yo no soy cristiano, yo soy jesucista, yo sigo a Jesús. Porque en la historia... Ni yanqui ni marxista, Guillermo. Claro, en la historia los cristianos se mandaron muchas macanas y yo sigo a Jesús, yo amo a Jesús, yo sigo sus enseñanzas, soy su discípulo, no quiero meterme en todos esos líos. Pero cuando en el seminario a mí me enseñaron teología pastoral, dieron una imagen de lo que es la iglesia que no era compatible con lo que yo creía que tenía que ser una iglesia, que es la idea de una comunidad. Para hablarlo en términos que se puedan comprender, una comunidad organizada. Claro. ¿No? Y esto pasa por ahí. Jesús lo que hizo fue eso. Y cuando él habló del reino, fue muy categórico, porque antes de irse le dijeron, a ver, vas a restaurar el reino de Israel. Y todos estaban pensando en el reino de Israel. Y el reino de Israel tuvo una duración muy corta, porque estamos hablando desde el año 1050, ponele 1000 antes de Cristo, hasta el año 545, 550, es decir, fueron 450 años nada más. Después desapareció, después ya eran gobernaciones, no había reino. O sea, desde Saúl, que Dios dijo no quiere un reino, hasta la caída de Babilonia. Entonces, esto es muy, muy claro. Y todos estaban preocupados, vas a restaurar el reino. Él dijo, se lo había dicho a Pilato, mi reino no es de este mundo. Y puso algo muy... Y la palabra que usa la Biblia ahí, mundo, es cosmos, que es sistema. Claro. La Biblia es muy clara en esto. Mi reino no es de este sistema, le dijo. ¿Y cuál era el sistema? Era monarquía. No es de esto. Claro. ¿Y cuál era el sistema? Eran las guerras. Y no es de esto. O sea, es una comunidad organizada que va para adelante. Bueno, ahora, hecha la aclaración, creo que hay algunas lecturas. A mí me gusta mucho Pablo, o San Pablo, como algunos dicen. ¿Por qué no le decís San Pablo a Pablo? Porque a mí no me dicen San Guillermo, a mí me dicen Guillermo. Claro. Somos hermanos. Pero la cuestión es que Pablo tenía una frase muy linda, que él decía, mi evangelio. Y no es porque fuera de él, sino porque era la lectura que él hacía del evangelio. Y cuando esto se marca muy fuerte, es muy, muy interesante, ¿no? Porque hay diferentes lecturas. Yo suelo no criticar otras lecturas, pero sí soy muy enfático en la nuestra, ¿no? Tenemos una teología que nosotros llamamos de bordes, y yo la explico con el Río de la Plata porque somos rioplatenses y nos ayuda mucho a entender esto. Si yo te digo a vos, el Río de la Plata tiene playas de arena sin vegetación, no te miento, estoy en Uruguay. Claro. Y si te digo tiene una vegetación impresionante y es de lecho de barro, no te miento, estoy en Argentina. Y eso es un poco, ¿no? Nosotros decimos los dos mandamientos de Jesús: amarás a Dios, amarás a tu prójimo. Amarás a Dios con toda tu fuerza, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los dos bordes. Navega en el medio. Claro. Más a babor, más a estribor, arriba, abajo, pero dale por ahí adentro, no te salgas de ahí. Que es lo que vemos ahora, Guillermo, ¿no? Que se están saliendo de todos esos bordes. Y estamos muy afuera de los bordes. Te digo que se han ido muy lejos. En el mismo discurso que dio el presidente allí en el Chaco,
además de bíblicamente tener que criticar cada una de las palabras, porque ninguno de los textos bíblicos que utilizó fueron bien aplicados. Claro. Y la Biblia la puedes utilizar y puedes hacerle decir lo que se te da la gana. Por eso digo que la Biblia hay que dividirla por lo menos en 3 partes, no en 2 como está dividida. Los evangelios tienen una parte fundamental y todo lo que se quiere interpretar se tiene que interpretar a través de los evangelios. Porque Jesús tuvo que decir muchas veces, habéis oído que fue dicho, pero yo les digo. Y rectificar los rumbos que había. Y esto para mí es clave. Y yo creo que lo que pasó los otros días es algo muy nocivo para la sociedad, muy nocivo para la iglesia, porque el púlpito no debe ser utilizado por un político para dar un mensaje partidario. Eso es una barbaridad, y mucho menos cuando ese mensaje partidario, y entendiendo la idea de partidario, es una parte de la sociedad que pueda pensar así, y hay que respetar lo que puedan llegar a pensar, por más que nosotros no estemos de acuerdo. Pero ese mensaje partidario hay que entenderlo, hay que comprenderlo, pero también no se puede imponer. Y lo que se está viendo en este momento es que hay una imposición. Fíjate que con lo que pasó en el Congreso ayer, hubo quienes pidieron que salgan tanques a la calle. Sí. Y uno dice, pero estamos todos locos. La violencia que se ejerce todos los días es muy grande, y se está tratando de imponer. Y si algo está directamente en las antípodas de Jesús, es el imponer algo. Por eso vuelvo a mi querido Horacio Tucata, jesucista, ¿no? Es decir, en la Inquisición y todo lo demás se impuso el Evangelio, y se usó el Evangelio como un arma. Claro. Y el Evangelio no es un arma, es una herramienta. Qué importante. Guillermo, lo que decís. O San Guillermo a esta altura, ya, como lo de Pablo. Aprovecho para mandarte un saludo grande de la familia Ferreira que está escuchando, y bueno, vos estuviste en los momentos más difíciles, muy presente. Así muy que amado también. Muy amado los Ferreira. Sí. Esto que nos relatabas, qué interesante poder escuchar relecturas de la Biblia y de todo lo que venimos escuchando hace tanto. Ahora, yo pensaba y te quería preguntar, esto que vimos de este pastor que en teoría habla de la palabra de Jesús, rompe una de las principales cuestiones más de fondo, que es al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, cuando lleva la moneda al púlpito. No, ahí hay una cosa, una simbología muy fuerte que me parece que tiene algo de siniestro, ¿no? No sé, eso es una lectura. Mi lectura es esta. Jesús hizo milagros económicos en diferentes momentos. Los panes y los peces, por ejemplo. Por ejemplo. Pero no estaba la moneda. Pero no, estaba la economía real. Está bien, pero la moneda también. Un día Pedro lo apuraron los religiosos y le dijeron, tu maestro no paga impuestos. Y Jesús le dijo, Pedro saltó y dijo, mi maestro paga, y qué sé yo. Y cuando va a hablar a Jesús dice, ¿qué te metés? ¿Qué hablas? Yo no dije nada. Entonces le dice, anda a pescar, vas a sacar un pez, abrirle la boca y te vas a encontrar con una moneda de 2 dracmas, anda a pagar tus impuestos y los míos. O sea, también hizo milagros con monedas. Pero el tema es el siguiente, para mí. ¿Hacia quién está dirigido el mensaje? ¿Quién es el que recepta el mensaje? ¿Quién es el sujeto que va a recibir el mensaje? El milagro, perdón. Y el milagro es para el pueblo. No es para una institución, ni tampoco es para hacer un templo. Es más, de hecho, Jesús lo que profetizó fue que se destruía el templo. De hecho, cuando David quiere hacer el templo, Dios le dice, yo no quiero un templo. ¿Me vas a meter a mí adentro de una casa? ¿Estás loco vos? No quepo. Es muy simple. Entonces, hay toda ahí una distorsión para mí, de acuerdo a nuestra lectura del Evangelio, en cuanto a dónde se ven los milagros. Nosotros vemos milagros en estos días. Soy pentecostal y creo en milagros, pero los milagros que yo veo
están relacionados con abuelas, con abuelos, que tienen jubilaciones muy magras, y que Dios está haciendo milagros en esas casas, en esos lugares. Nosotros tenemos un trabajo muy, muy fuerte que le llamamos, bueno, es todo parte de acción comunitaria, pero esto lo llamamos sopa de letras, que estamos en las calles con la gente en situación de calle. Desde el año 2001 para acá hemos sacado más de 800 familias de la calle. Y vemos todo. Lo único que no paramos en pandemia. Seguimos adelante con todo porque la gente en situación de calle necesitaba. Pero después hay otro ministerio que se ocupa de la gente que tiene una casa, pero que no tiene para comer. Claro. Y todo eso nosotros lo hacemos con la nuestra. Ahora que está tan de moda esto de con la mía, con la tuya, bueno, con la nuestra. Y como no recibimos aportes estatales, cuando este gobierno cortó todos los aportes estatales, nosotros seguimos adelante, sin ninguna clase de problema. Pero lo que vemos en este momento es que hay un incremento muy grande de gente que necesita. Y ante eso, vos tenés que arrodillarte y decir, Dios tenés que hacer un milagro, porque si no, no haces un milagro, no podemos abastecer a la gente. No nos dan los brazos, no tenemos forma, ¿no? Y creo que por ahí pasa el tema. Hoy para mí hay un genocidio de abuelos, porque vamos a ver los datos que van a aparecer, que tienen que aparecer en estos días, de la cantidad de personas mayores que murieron y compararlos con años anteriores, porque no se están alimentando bien, porque no se le están dando las medicinas que son necesarias. Lo mismo pasa con los chicos. Con los chicos vamos a tener, es un problema que no se ve tan claramente, porque la desnutrición va a generar un problema a futuro. Y esto es una realidad. Entonces el pueblo se tiene que despertar, todos nos tenemos que despertar, y tenemos que entender que esto no puede seguir así. No debe seguir así. Esta historia de la meritocracia, de que uno se lo merece y otros no se lo merecen, que es un poco lo que yo dije allí en lo que Andrés puso en las redes, es clave. Nosotros somos de la gracia, no de la meritocracia. Claro. Y la gracia es don inmerecido de parte de Dios. Entonces viene y te dice, los subsidios, esto, aquello, lo otro. Los subsidios eran parte del salario. Vamos a decir la verdad. En lugar de aumentar los salarios, se daban subsidios y la gente tenía plata en el bolsillo. Es muy simple entenderlo. Ahora, el que te dice, no, son subsidios, son vagos, son esto, son aquello. Y después se lo dan a los empresarios los subsidios. Así ¿Y es. qué quedamos? Entonces yo creo que el tema de poner en el púlpito, yo creo que poner en el púlpito una cuestión de este tipo tiene que ser acompañada con esta explicación. Si no, entramos en un terreno muy peligroso. Perdóname, Artemio. No, ¿ibas a preguntar algo, Artemio? No, era Amado, creo que el que preguntó. No, estaba escuchando atentamente lo que decís. La complejidad del tema es muy amplia. No podemos disociar la política exterior que decidió el gobierno de la penetración de grupos religiosos que están orientados para darle consistencia. Estaba leyendo recientemente el impacto que tiene el sionismo incluso dentro de las religiones teóricamente cristianas, en particular también de los evangélicos. Y yo creo que eso es un tema político que desborda ciertamente la cuestión de las creencias. Es un tema muy grave que está sucediendo porque nadie puede desconocer, más allá de, obviamente, las posiciones como las de Guillermo, que una de las herramientas de penetración de la ultraderecha son la utilización de estas formas religiosas que en el caso de Argentina, pero también se ve en Brasil, contribuyen a la consolidación de proyectos que están orientados a resolver en favor de la hegemonía norteamericana la cuestión de disputa a nivel mundial. De hecho, están, la verdad, muchos financiados desde América del Norte. O sea que, más allá de la cuestión religiosa, acá hay un proyecto político desplegándose a través ahora de los formatos religiosos, quizá uno de los más crueles, porque ahí sí juegan
con la creencia que siempre es válida, es valiosa de la gente. Por eso produce, además de la discusión en términos religiosos que vos muy bien, Guillermo, estás dando, una discusión política muy profunda, saber caracterizar a estos grupos y tratar de despojarse en el análisis del tema religioso, porque estos no están jugando el terreno religioso, están jugando otro partido, y confundir los planos donde se están jugando puede ser catastrófico para un análisis alternativo y para un proyecto popular democrático. Coincido totalmente. Es más, te digo, vos te lo pones a analizar y Trump hizo su campaña política con la Biblia Trump. Claro. Sí. Que es la Biblia a la cual le adosó la Constitución de Estados Unidos y la vende como la Biblia Trump. Te acordarás de la... Qué sintomático del lugar de Dios, ¿no, Guillermo? Que a ver, expresa. Yo estoy recomendando mucho en estos tiempos a todos los pastores que puedo y a toda la gente que puedo, leamos de vuelta el Apocalipsis. O sea, cuando decía que la Biblia había que dividirla en 3, se puede dividir en 4. El Antiguo Testamento, vos tenés que entender quién habla, porque todos dicen que hablan en nombre de Dios y no es siempre Dios el que habla ahí. Y te lo demuestro muy fácil. Arranca, yo digo, hay 10 mandamientos de piedra, son los que le dieron a Moisés. Pero después hay 603 de papel, porque terminamos el Antiguo Testamento con 613 mandamientos. Y Jesús le va a decir a un grupo de religiosos, por la dureza de vuestro corazón, Moisés puso eso en la ley, que decir que eso lo puso la gente, los religiosos. Esto quedó muy claro. Entonces, primero, en el Antiguo Testamento tenés que establecer quién es el que habla para poder decir, esto es así. En el Nuevo Testamento es lo mismo, porque son cartas a comunidades o a personas, y vos tenés que saber qué pasaba. En los evangelios tenés verdad pura, es Jesús hablando, es Jesús, punto, se acabó. Pero después aparece la apocalíptica, que tiene otro mensaje, que no es mitología, sino que es ubicarnos, ¿no? Juan, preso en una isla desierta, donde lo tiraron ahí, que escribe algo que es una revelación que Dios le da, pero que tiene un problema. Tiene que hablar del Imperio Romano. Y en ese momento el emperador se consideraba Dios. Y había que rendirle honores como Dios. Eran politeístas, todo lo que vos quieras, pero el Señor era el emperador. Y en el Evangelio apareció Jesús y el Señor es Jesús. Entonces, todos los cristianos eran subversivos. Todos los cristianos empezaron a ser perseguidos. Y empieza a haber una disputa muy, muy grande, donde te costaba la vida. ¿Y qué hace Juan? Entonces escribe y dice Babilonia, en una forma de escritura clandestina, Babilonia. Y quien leía decía Babilonia, decía el romano que le agarraba eso, decía Babilonia, no hay problema, están hablando de otro, no hay nada. Y esto es una historia. Hay que aprender a vivir en tiranías. El mundo está conduciéndose a tiranías. Hacia eso, tal cual. Guillermo... Claro. Y lo que decía, sí, decía no. Artemio, es necesario para la tiranía. Las tiranías necesitan tener un aval divino. Claro, a eso ¿Vos me refería. pensás que los pocos reinos que quedan en la tierra te están hablando del derecho divino todavía? Así es. Una barbaridad. Guillermo, bueno, tenemos infinidad de mensajes agradeciendo tu participación. Es un tema muy sensible que vamos a seguir desarrollando. Exacto. Y esperemos que participe seguido. Sí. Acá estoy. Dentro de la estrategia de la ultraderecha este tema es central. Y como el tiempo lamentablemente es así, hoy tenemos que entregar a las 11 de la mañana a los compañeros y compañeras del equipo de Camilo. Bueno, te agradecemos, Guillermo, en serio, muchas gracias. El interés del tema y la confusión y la utilización como herramienta también, digamos, para perpetuar este tipo de gobiernos, este tipo de gestiones se ve en lo que nos comunican los oyentes, así que muchas gracias y nos vamos a comunicar otra vez. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes. Dios los bendiga mucho. Gracias, Hasta Guillermo. luego. Y tenemos que decir también quién es la ganadora de las entradas para ver Habitación Macbeth con la interpretación de Pompeyo Rinconet, mencioname el apellido.
Odiver. Ahí está. Es la señora Claudia de Temperley, cuyo DNI finaliza en 986. Claudia, te ganaste las entradas para ver a Pompeyo. La producción se va a comunicar con vos para que lo puedas disfrutar. Y yo no quería terminar o cerrar este programa sin un fallo de la Corte Suprema de Justicia, uno más, en donde establece que los directivos de sociedades, en este caso Telecom, qué casualidad, no son responsables por los incumplimientos o por las deudas laborales. Menciono a la empresa demandada del caso Oviedo porque no es por casualidad que es Telecom, cuya fusión de Cablevisión con Cablevisión se aprobó en el 2018 y uno de los integrantes de la Corte fue abogado de Cablevisión, Rosenkrantz. Entonces, justamente la Corte dice, un director de una sociedad anónima no puede estar al tanto de todo lo que hacen los integrantes de la sociedad. Albricias, diríamos. Lo mismo criterio debería haberse aplicado al caso de Cristina. Sin embargo, de vialidad. No solo que la Constitución Nacional, a través de la línea de responsabilidad, establece al jefe de gabinete, que fueron todos sobreseídos, sino que además no había ninguna prueba. Aquí sí la hay. Digo, ¿cómo esta Corte Suprema de Justicia falla según le conviene? Así que, bueno, amado Artemio, me toca a mí con la música. No sé si lo mejor queda para el final, no lo creo. A este programa le faltó Artemio, Le faltó más picantez de Artemio. Bueno, ahora vamos a colgar una nota que se llama La Última Frutilla en Contraeditorial. Espero que Sirieli lo acepte, porque es difícil que pase su filtro, pero... No, va a pasar, Artemio. Sí, vamos a mostrar que los frentes del gobierno se le están cerrando uno a uno. Del frente financiero, que es el que menos me preocupa, eso está amado para poder explicarlo, no hay reservas, las metas con el fondo son incumplibles, en términos sociales esto es una debacle descomunal, que cuando podamos verlo en perspectiva no vamos a poder creer lo que haya sucedido acá durante este gobierno. Claro. El frente parlamentario perdió músculo, es evidente que la situación parlamentaria del gobierno se debilita. Nos falta ahora el frente electoral, que siempre es la última frutilla. Bueno, entonces ahí está, la frutilla del postre, porque nos van a odiar. Artemio, tenemos que dejar. Buenos Aires, y acá voy al tema de por qué Cristina no tiene el mismo tratamiento que le asignó Rosenkrantz a los directivos. Porque Cristina hubiera resuelto el frente electoral, que es la última frutilla del postre, de una manera que el gobierno obviamente no hubiera querido. Por eso Cristina sufre el castigo que sufre, por lo que fue, por supuesto, pero como los que dicen que no hay que ser nostálgico, que lo que fue, por lo que es, surfe. Ahí está. Bueno, ahí está, Artemio. Son las 11 de la mañana y ya nuestro productor está poniendo mi canción, a los efectos de no entregar tan tarde, que se llama, es una confluencia maravillosa entre Pugliese y Piazzolla en un tango instrumental. Ayer fue el día del bandoneón, hablábamos con Rinco, en donde un bandoneón que respira, llora, nostalgia y amor también profundo. Bueno, este tangazo se llama Chiqué. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos el sábado que viene y que no se corte, como dice ahí otro conductor. ...530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp.